Somos Roberto Benítez y Raúl Costa. Te invitamos a compartir 7 minutos de historia. Siete minutos de historia. Lo que no te contaron. Un episodio del que poco se ha hablado es cuando José de San Martín retó a duelo a Bernardino Rivadavia. Es que en realidad el duelo no se produjo, y de ahí tal vez la falta de repercusión. Pero todo indica que la intención al menos estuvo. Qué oportunidad nos perdimos, ¿no? Que San Martín hubiera terminado con Rivadavia ahí nomás. Ahí nomás, hubiera sido fantástico. Esto ocurrió en Londres, a mediados de marzo de 1825. San Martín había llegado a esa ciudad para visitar a su hija Mercedes, a quien había enviado previamente a los fines de continuar con su educación en un colegio inglés de mucha importancia. Así es, en esos días se celebra una cena de americanos. Ninguno de los dos hubiera querido verse las caras esa noche, esa es la verdad, pero ambos estaban ahí, estaban invitados, y como era de esperar, parece que discutieron. Primero amablemente, aunque enseguida la discusión subiría de tono, y vendría de parte de San Martín el reto a duelo. Sí. El general había escrito allí mismo una nota invitando a Rivadavia a batirse a duelo, pidiéndole a uno de los testigos, supuestamente un tal Diego Parosien, que se le acercara, que él se quedaría para esperar la respuesta, y parece ser que algunos de los presentes lo convencieron de hacerse deponer esa actitud, lo que finalmente fue logrado. El tema hoy es menor, casi banal, pero sirve para ilustrar la inquina que había entre ambos. No nos olvidemos que San Martín, luego del fusilamiento de Dorrego, dijo de Rivadavia, a quien responsabilizó del hecho, por otra parte, que tenía un alma despreciable y una conducta infernal. No se anduvo con chiquitas el general, y es que realmente eran enemigos. La cosa venía de mucho antes, de 1812, cuando el general había hecho caer el triunvirato, del cual Rivadavia era su secretario, cortándole la carrera. Es una especie de golpe de Estado. Incluso antes, con el advenimiento de la Revolución de Mayo, podemos deducir que mientras San Martín la apoyó de inmediato, Rivadavia nunca se mostró demasiado entusiasta, más bien se montó en ella para ir imponiendo sus ideas. Una relación que se iría empeorando con el tiempo. Por ejemplo, mira, cuando San Martín, en plena campaña libertadora, pidió fondos, don Bernardino se los negó. Y cuando al libertador le ordenaron retornar y ponerse al frente en la lucha contra los caudillos del interior, él también se negó. Tal cual. Mientras uno pedía fondos para la campaña libertadora de las guerras de independencia, el otro hacía ochavas en la ciudad de Buenos Aires, despilfarrando fondos en cosas superfluas. Y es que Rivadavia prefería desprenderse de parte del territorio patrio, no le interesaba. Una especie de interpretación de aquel pensamiento que señalaba que el problema de Argentina era la extensión de su territorio, ¿no? La enemistad quedaría plasmada en las correspondencias de ambos, donde no ocultaban las discrepancias que los separaban. Aunque, fíjate que en el fondo yo creo que no se odiaban, lo que pasa es que sus visiones eran muy diferentes. Bueno, es probable, pienso yo que algo de odio había, ya que queda claro que representaban dos proyectos encontrados. Rivadavia es sinónimo de ciudad-puerto, de monopolio de la aduana, de apoyarse de los sectores de poder, de desprecio a las masas populares, totalmente unitario en una concepción política, partidario de mantener el poder hegemónico de Buenos Aires a través de un modelo centralista, hábil político, diplomático, hombre de leyes, propiciaba una independencia en todo caso más bien civilizada, más educada. Partidario de trenzar con Inglaterra, además, de espaldas a América Latina, también hay que decirlo. No nos olvidemos que Rivadavia impulsaría en 1815 un protectorado británico para las Provincias Unidas. Mientras tanto, el padre de la patria es sinónimo de una visión americanista, de un proyecto popular, indoamericano, de patria grande en definitiva. Un excepcional hombre de armas y de gran capacidad de liderazgo. Buscaba una independencia épica, con héroes comprometidos con la causa independentista. Era puerto contra interior, europeización contra hispanoamericanismo, libre cambio contra proteccionismo, élites contra el pueblo. Todo lo que hacía San Martín para Rivadavia estaba mal.
se cansó de desacreditarlo, de desmerecerlo, le bloqueó incluso la posibilidad de convocar a un Congreso Constituyente. Y le desarmó el ejército. Bueno, es que claramente estaba muy preocupado por Buenos Aires y las cuestiones burocráticas que la suerte del país y del Ejército Libertador. Fíjate que aún estando San Martín ya exiliado en Europa, lo hacía espiar, de interceptar las cartas, de terror. Hasta habría hecho escribir un libro para denostarlo, con una supuesta complicidad de Carlos María de Alvear. Exilio que para nosotros, por otro lado, no fue voluntario, al menos no totalmente. Rivadavia lo acosó y lo persiguió de tal manera que prácticamente lo obligó a irse, amenazado de muerte, víctima de una campaña infame. Tan es así, fíjate que cuando sobreviene la guerra con el Brasil, San Martín habría querido retornar, pero dejaría bien en claro que no lo haría mientras su adversario gobernara. Recién cuando se enteró de la renuncia de este, se ofreció para volver. Tampoco olvidemos que en un momento Rivadavia pediría el arresto del general. Igual sí es muy probable que lo que habría entre ellos no fuera odio, sino visiones contrapuestas. Fíjate que hay un momento en que San Martín, raro, en una carta que le envía a su amigo Tomás Guido, llega a hablar bien de la administración de Rivadavia. Y es que algunos puntitos en común tenían. Ambos provenían de familias españolas. El padre de San Martín, militar, ocasionalmente en funciones en estas tierras. Y el padre de Bernardino, un poderoso comerciante. Como que cada padre dejó señalado el destino para sus hijos, ¿no? Sí, tan cierto es que su destino estarían señalados que Rivadavia se casaría con la hija del virrey del Pino, una forma de asegurarse el calor del poder. Cuando la Revolución de Mayo aún no había acaecido, ambos terminarían siendo destacados. Uno, el Libertador, vencedor de la dominación española en Argentina, Chile y Perú. El otro, primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sí, de allí lo del sillón de Rivadavia. Tal vez compartían el amor por el país, pero es que pensaban tan distinto. Otra coincidencia es que ambos mueren en el exterior. Y aunque a pesar de la voluntad de Rivadavia de que ni sus cenizas fueran traídas a esta parte del mundo, así lo había expresado, igual las trajeron. Como decimos siempre, Bartolomé Mitre escribió la historia y claramente en esa disputa se puso del lado de Rivadavia. Por eso también demoró tantos años el reconocimiento hacia San Martín. Finalmente, ambos, como casi todos nuestros prohombres de la historia, son, en cierto sentido, una construcción. Un relato, como se dice ahora. Sí, algún día tendremos que hacer un capítulo hablando de eso.